¿Te teñiste el cabello de negro o castaño oscuro hace meses y quieres cambiar de tonalidad, pero sabes que para poder lograrlo necesitas una extracción de color? En este video te voy a dar una opción de cómo aclararlo y aportarle mucho brillo a tu cabello sin necesidad de hacer extracción o decoloración. Soy Betty Lascano, acompáñame a ver este paso a paso. Les presento a Lisbeth, ella va a ser la modelo del día de hoy. Quiero comentarles que ella tiene como 2 años que se aplicó un tono chocolate oscuro y tiene un crecimiento pues de 24 centímetros y en el resto del cabello hay todavía residuos del chocolate. Es muy importante que cuando ustedes vayan a realizar una coloración siempre le pregunten a sus clientas si se han aplicado un tono anteriormente. En el caso de Lisbeth, si ustedes observan, su cabello se ve completamente parejo de crecimiento a puntas. Hay una ligera aclaración en las puntas como más rojizas y ustedes pueden confundirse y tomar este cabello como si fuese natural, y ahí es donde pueden conseguir diferencias de tonos, más claro donde es natural y el resto del cabello mucho más oscuro. Lo más recomendable es hacer una prueba de mecha como la que nosotros realizamos a Lisbeth. Nosotros realizamos una prueba de mecha en Lisbeth tomando como referencia los 24 centímetros que tiene de crecimiento. Duramos como 20 minutos, 25 minutos con la prueba de mecha, utilizamos 30 volúmenes y el cabello se aclaró ligeramente. Quiero que observen, ligeramente se aclaró. Con esto yo ya tengo una referencia y ya puedo comentar con Lisbeth qué tipo de procedimiento yo le puedo realizar. Lo que vamos a hacer con Lisbeth van a ser unas mechas para darle brillo a su cabello porque sí se le ve muy opaco, están empezando a salir canas y con esto vamos a conseguir más aclaración y no vamos a hacer una extracción de color porque ella no quiere una tonalidad muy clara, le gustan los tonos café, los tonos oscuros, lo único que quiere es brillo en el cabello. Quédense en este procedimiento porque va a haber mucho aprendizaje. Observen el cabello de Lisbeth, como les comenté anteriormente, se ve más claro de medios a puntas y esto es por el deslave del color que ella se aplicó anteriormente. Vamos a iniciar con el procedimiento, pero antes vamos a hidratar de medios a puntas para evitar que el cabello se nos deshidrate durante el procedimiento químico. Les muestro las secciones con las que vamos a trabajar en el cabello de Lisbeth. Es muy importante que seccionen el cabello para que obtengan un mejor resultado. Voy a preparar la fórmula con la que vamos a iniciar este procedimiento y van a ser 3 tapas de polvo de colorante más 150 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva. Esta fórmula es solamente para iniciar. Voy a empezar a trabajar un lateral y voy a hacer la primera sección sumamente delgada y en diagonal. Quiero que observen la cantidad de cabello que estoy tomando porque eso es muy importante para conseguir una aclaración impecable. Hago una siguiente sección sumamente delgada, igual que la anterior, y aplico decolorante de la misma manera. Es importante que saturen bien la mecha para obtener una aclaración impecable. Hago una tercera sección en diagonal y vuelvo a hacer el mismo procedimiento con el decolorante. Lo aplico casi hasta el crecimiento, pero sin llegar. Si ustedes aplican el decolorante en el crecimiento, es ahí cuando se generan las manchas. A partir de la 4ª sección ya me va a ayudar Paulina. Y quiero que observen cómo hizo su sección en línea recta, hizo un crepé ligero y aplicó el decolorante. La siguiente sección hace el mismo procedimiento, arrastra todos los cabellos pequeñitos hacia atrás y los protege con una pinza. Una vez que separa todos esos cabellos, hace un zigzag
y sobre ese cabello trabaja, aplica el decolorante. A partir de la cuarta sección ustedes observaron que ya se está trabajando diferente, que se hace una línea recta, se hace el crepé y se separa en zigzag la mecha que se va a decolorar. Recuerden que mi modelo no quiere quedar muy clara, quiere unas mechas para conseguir brillo en su cabello. Es por eso que estamos trabajando de esta manera. La parte baja de la nuca la trabajamos en líneas rectas y tomamos todo el cabello. Es para conseguir que haya más color en la parte baja. Quiero que vean cómo Paulina hace sus secciones, hace el crepé y después de que hace el crepé hace zigzag y aplica el producto. Todo este lateral lo va a trabajar de la misma manera que ustedes están observando. Es muy importante que cuando ustedes vayan a realizar mechas y que sus clientas pidan un efecto de color, pero no tan marcado, no tan cargado, hagan este procedimiento. Si la clienta quisiera otro tipo de mechas, que su cabello se viera más rubio, tengo otras técnicas de balayage que pueden encontrar aquí en mi canal. Quiero que observen que Paulina ahora está haciendo en el cuero cabelludo un ligero zigzag cuando separa la mecha. Después todo el cabello que tomó le hace crepé y separa ese cabello pequeño que quedó por fuera y lo sujeta con una pinza, y con el que le quedó es con el que trabaja. El siguiente lateral se hace el mismo procedimiento anterior. Se hacen líneas rectas, se separan los cabellos pequeñitos y se aplica el decolorante. Si ustedes quieren más técnicas de balayage, quiero decirle que tenemos una clase en línea donde utilizamos la técnica tanto de aire como la técnica de crepé para que ustedes sepan distinguir cuándo utilizar crepé o por qué utilizar crepé o cuándo utilizar el aire. Paulina va a trabajar todo este lateral de la misma manera que en el lado anterior. Que observen aquí en la parte de la coronilla, Paulina está trabajando en V. Toda la parte alta de la coronilla se hizo una sección en V. Sigue la sección en V, trabaja un lateral, toma una línea, a esa línea le hace crepé. Una vez que hace el crepé y sujeta todos los cabellos pequeños, ella hace un zigzag y sobre ese zigzag ella trabaja. Es a lo que le aplica el producto decolorante. Quiero que observen que cuando ella hace su separación de mecha, lo hace en zigzag en el cuero cabelludo. Después que toma su mecha, hace el crepé. Después de que realiza el crepé, separa todos esos cabellos pequeños y sobre ese cabello que le quedó es con el cual ella hace su zigzag y a ese le aplica el producto. Es muy importante que sigan esta técnica porque si ustedes la siguen van a obtener el resultado de Lisbeth, que es una coloración muy elegante, es una coloración muy sutil, que da mucho brillo en el cabello, y esas personas que quieren solamente un color sumamente natural en su cabello pero que tenga algunos reflejos dorados, esta es la técnica ideal. Es por eso que la sigan a pie de la letra. Yo les recomiendo que si van iniciando con esto, que tomen un cabezote y empiecen a seccionar, empiecen a hacer sus primeras prácticas en estos, para que cuando vayan a atender a alguna clienta, ustedes ya sepan qué cantidad deben de decolorar, porque es sumamente importante que cuando una clienta quiere un trabajo de color que no sea muy marcado, que no sean unas mechas muy marcadas, ustedes sepan realizarlas, porque hay personas que quieren poquita coloración y las llenan de mechas y se molestan. Así que hay técnicas para cada trabajo que nuestras clientas nos están pidiendo. Quiero que observen que Paulina sigue trabajando de la misma manera, haciendo su zigzag en cuero cabelludo, tomando su mechón, a ese mechón haciéndole crepé. Una vez que separa ese mechón, ella
hace el zigzag y sobre ese trabaja toda la parte de la coronilla. Una vez terminada la parte de atrás, nos pasamos al lateral. Quiero que observen que en el lateral vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos la nuca baja. Vamos a hacer nuestra primera línea en diagonal, una línea muy delgada, recta, y aplicamos el producto. A partir de la tercera sección, Paulina saca una línea en diagonal, hace crepé y después realiza zigzag, y sobre el cabello que separó, sobre ese trabaja. A partir de esta mecha, ella va a trabajar todo el lateral de la misma manera, haciendo crepé y después separando el cabello que ella hizo para atrás, hace zigzag y aplica el decolorante. Todo el lateral lo va a trabajar de la misma manera y en el siguiente lateral va a ser el mismo procedimiento. Si ustedes están iniciando con esto, es muy importante que paren el video para que lo vean y puedan realizar el trabajo. En la parte de enfrente quiero que vean cómo va a trabajar Paulina. Saca una línea recta, muy pero muy delgada, y le aplica el producto. Saca otra línea recta y hace el mismo procedimiento. Esto es para marcar ligeramente el money piece de enfrente. Ustedes se van a dar cuenta que este trabajo, la verdad que queda muy bonito, muy natural, y como les comenté anteriormente, es un trabajo que da mucha clase a las personas que lo aportan. Hace una tercera sección y realiza el mismo procedimiento anterior. A partir de la cuarta sección, ella vuelve a hacer zigzag en el cuero cabelludo, saca su mechón, hace crepé, separa el cabello, el más pequeño lo sujeta con una pinza, hace zigzag y sobre ese cabello trabaja. Una vez terminado Paulina de aplicar todo el decolorante en todo el cabello, es momento de revisar mecha por mecha. Quiero que vean la aclaración, cómo se está dando. El crecimiento que era natural está perfecto, está dorado, y el resto del cabello se ve más naranja por el tono que ella traía anteriormente. Hay personas que pueden tomar este color como si fuese natural, y es ahí cuando uno comete errores, el no haber realizado una prueba de mecha y que no sabes después cómo explicarle a la clienta que traía una tonalidad anterior, porque como no se lo comentaste anteriormente, ella no acepta el hecho de que puede quedarle diferencias de tono. Es por eso la importancia de realizar la prueba de mecha. Observen que la diferencia de tono está muy marcada. Una vez revisado todo el cabello, dimos un tiempo de pose de 15 minutos naturales. Pasado ese tiempo, llevamos a Lisbeth al lavabo y vamos a retirar todos los paquetes de papel aluminio. Con ella no buscamos mayor aclaración que un dorado cobrizo, porque recuerden que ella quiere unas mechas muy naturales. El crecimiento que era natural se aclaró perfectamente bien, pero de medios a puntas sí nos quedó diferencia de tono. Quiero que observen aquí donde le están peinando cómo se ve el tono en crecimiento muy claro, y las puntas se ven doradas cobrizas. Esto pasa por la aplicación de tinte que ella traía anteriormente. Vamos a retirar el decolorante con baño de limpieza profunda de Yenvil para eliminar todos los residuos de decolorante. Aquí les muestro la mecha de nuevo de Lisbeth, cómo se dio la aclaración. Observen que se ve cobrizo en algunas partes, en otras partes se ve más dorado. Esto pasa muchas veces cuando las clientas se hacen la aplicación del tinte ellas solitas. Observen que su raíz se ve muy dorada y el resto del cabello en parte se ve más dorado cobrizo. Para poder corregir yo esta diferencia de tonos, definitivamente tengo que prepigmentar, y en este momento les doy la fórmula de la prepigmentación. La fórmula de la prepigmentación va a ser
15 gramos de color 5.4 más 30 mililitros de agua. Esto lo vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar en todo lo dorado, en todo el cabello dorado, todo lo que nos quedó más dorado. Ahí vamos a aplicar la fórmula de la prepigmentación. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy tratando de igualar con la prepigmentación al color que tengo de medios a puntas. Si yo aplico un matiz queriendo corregir esta coloración sin tomar en cuenta que el crecimiento me quedó más claro, por supuesto que a la hora de aplicar el matiz voy a seguir obteniendo el crecimiento más claro y las puntas más oscuras. Hay personas que quieren neutralizar el naranja y dicen, ay, voy a aplicar un tono cenizo sobre una base que está igual que la que están viendo en este momento. ¿Qué pasa? Que donde está lo dorado les queda un tono como verdoso y las puntas les quedan como marrones. Una diferencia de tono que ya después no la pueden corregir a menos que hagan una extracción de color. Pero imagínense hacer una extracción de color en un cabello como el de mi modelo. Correrían el riesgo de aclarar la base del cabello y ya no lograrían emparejar, y quizás su clienta se iría molesta porque se iría con un color muy diferente al que ella pidió. Vamos a realizar una segunda fórmula para el crecimiento que vamos a aplicarlo encima de la prepigmentación. Mi fórmula va a ser 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más un tubo de tono 5 natural. Lo voy a mezclar perfectamente bien y lo voy a aplicar en el crecimiento y lo voy a bajar como unos 3 o 4 centímetros más de la forma en que lo está haciendo Paulina. De esta forma, con esto nosotros vamos a corregir si hay alguna manchita, vamos a neutralizar todavía más ese reflejo dorado que tenemos en el crecimiento. Quiero que observen cómo está aplicando Paulina esta fórmula solamente en el crecimiento. Una vez terminada de aplicar la fórmula, Paulina barre el tono hasta las puntas. Esto lo hace para difuminar lo dorado. Quiero que observen cómo lo está peinando para difuminar lo dorado. Realizamos nuestra tercera fórmula y para esto voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 30 gramos de tono 7.12, que es un rubio medio cenizo nacarado. Mezclo perfectamente bien esta fórmula y la empiezo a aplicar desde el crecimiento hasta las puntas, de la manera en que lo está haciendo Paulina, aplicando buena cantidad de producto de manera saturada. En todo el cabello está aplicando esta fórmula. Una vez aplicado el matiz, peinamos para impregnar bien el cabello y que este se difumine completamente para obtener un resultado óptimo de crecimiento a puntas. Damos un tiempo de pose natural de 10 minutos e inmediatamente después llevamos a nuestra modelo al lavabo. Retiramos el matiz con bastante agua y con agua fría, de preferencia que sea fría para que se selle la coloración. Ya aplicamos baño retención de Yenvir, este champú que nos ayuda a fijar el tono. Y después aplicamos la mascarilla color firme para hidratar y nutrir el cabello y que este quede con mucho brillo. Quiero que vean la suavidad con la que quedó el cabello de nuestra modelo. Este es el resultado final. Como ustedes pudieron observar, la parte oscura logró aclararse,
pero les quiero recomendar que tengan cuidado cuando vayan a hacer este tipo de procedimientos, porque hay muchas personas que dicen que tienen el cabello natural y lo tienen teñido. Para que no cometan errores, hay que hacer una prueba de mecha. Y así ustedes pueden hacer el trabajo que deseen y ya saben qué resultado van a obtener. Este procedimiento es ideal para las personas que quieren brillo y unos tonos más claros en su cabellera. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica. Y recuerden que continuamos con los obsequios de diseño de imagen. Solo tienes que enviar tu fotografía de frente y de espalda a bettylascanopublicidad@gmail.com y puedes ser tú la próxima ganadora. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.